Y ahora vemos el 21 que dice vida eterna para los justos. Mateo 25, 46. Ese no lo hemos visto, ¿verdad? Un versículo, y todo el contexto podríamos leerlo, pero es cuando Jesús les dijo, me viste hambriento y no me diste de comer, me viste enfermo y no me visitaste, en la cárcel y no me fuiste a ver. Y le dijeron, pero ¿cuándo fuimos y te vimos en la cárcel? Y le dice, es que cuando hagan algo bueno, cuando le den algo a uno de mis pequeñitos, es como que a mí me lo hicieron, ¿verdad? Y los otros dirán, ¿cuándo es que no te fuimos a ver? Y dice, también a ellos les dirá, ¿verdad? De cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando dice los justos, no es que seamos justos, ¿verdad? Sino que justificados por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús. Entonces ese habla de los dos destinos eternos, castigo eterno y vida eterna, ¿verdad? Con Dios. Lucas 18:30, ahí fue cuando Pedro le preguntó, ¿verdad? Al Señor, le dijo, Señor, nosotros hemos dejado nuestras posesiones, te hemos seguido, ¿verdad? O sea, Pedro en un momento se desorientaba, a veces quizás pasa en la iglesia hoy en día, quizás hay personas que se cansan de trabajar, de servir en la obra de Dios y dejan de perseverar. Pedro en ese momento le dice al Señor, ¿verdad? Señor, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones. Acuérdese que Pedro tenía su compañita de pesca, ¿verdad? Su papá tenía compañía de pesca, ellos tenían barcas, tenían empleados, y cuando el Señor lo llamó, él dejó todo y se fue. Le dice, y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna, ¿verdad? Habla de la vida eterna. Ahí también hay que aclarar algo y no hay que confundirse, como yo he oído gente que dice, mire usted, yo me voy a ir de misionero a, ¿verdad? Dios me ha puesto que me vaya de misionero a África. No, pero hermano, ¿y cómo va a ser con sus 9 hijos? No, porque Dios dice que no importa, ¿va? Yo los tengo que dejar porque yo voy a seguir el reino de Dios. Lo que quiere es botar bulto, la gran responsabilidad que tiene. Tampoco, eso no nos ha llamado el Señor a ser irresponsables y a decir, no, yo por servir a Dios me voy, hay que ver a mi mujer cómo hace. Yo he conocido gente cristiana, hermano, que deja a su mujer abandonada con un hijo y se van a México a predicar, se van a otro lugar a vivir. Y dejan la responsabilidad y no, Dios los va a mantener. No, eso es irresponsabilidad. Tampoco. Eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí es que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. No dejar de buscar de Dios, de servir a Dios, de permanecer en Dios, porque no, es que mi hijo no es cristiano y me voy a dedicar mejor a salvarlo a él y ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a hacer el trabajo de Dios, ya no voy a hacer el servicio de Dios. No, yo voy a amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Si mi hijo quiere seguirme, gloria a Dios, porque él le enseñé la palabra de Dios, ¿verdad? Él le va a dar cuentas a Dios un día y oro por él y lo bendigo y le pido a Dios misericordia. Pero Dios es primero en mi corazón, ¿verdad? Hay mujeres que tienen al esposo en un pedestal como que fuera un ídolo. Hay mamás que tienen a los hijos como que fuera un ídolo. Y en su corazón aman más al hijo que lo que aman a Dios. No están dispuestos o dispuestas a servirle a Dios. Pero aman al hijo y lo tienen como un ídolo. Y eso es pecado. Allí es pecado. Allí estamos arriesgando nuestra vida eterna. Porque aquí dice que no hay quien haya dejado casa o padre, hermano, mujer, hijos por el reino de Dios, pero lo que está diciendo es que todo el que ame más a Dios que a su mujer, que a los hijos, que verá la familia, va a recibir bendición en este siglo, en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. El amor a Dios es lo que tiene que ser primero, hermano. Yo amo a mi esposa, la amo. Pero mi amor a Dios tiene que ser más grande que el amor que le tengo a mi esposa. Amén. Eso es lo que Dios está hablando. Que tiene que ser un amor. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Pero amar a Dios, ¿qué? Por sobre todas las cosas.
¿Se acuerdan aquel rico que llegó a Jesús y le dijo, ¿cómo es que tengo que para heredar la vida eterna? Y le dijo, tienes que guardar los mandamientos. Sí, ya los he guardado. Toda mi vida los he guardado desde mi juventud. Y era cierto, porque Jesús no lo reprendió. Si hubiera sido mentira, le hubiera dicho, hipócrita. Pero era cierto, el muchacho era temeroso de Dios, era un hombre correcto, que había guardado los mandamientos. Y viene Jesús y le dice, hay una cosa que te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y después ven y sígueme. Le dio un gran privilegio. ¿Se acuerdan que el gadareno quiso irse con Jesús y no quiso que fuera con él? Al joven rico Jesús le dio una gran oferta, una gran oportunidad. Ve y vende todo, te voy a esperar y vienes. Yo a veces he pensado, Alberto, que ese muchacho hubiera reemplazado a Judas Iscariote. No sé, a veces he pensado que ese muchacho tenía algo que Jesús le dijo, veas esto y después ven y sígueme. Yo creo que ese hubiera sido el que reemplazara a Judas. Pero ¿qué dice? Que él se entristeció porque tenía mucho dinero y se fue triste. Entonces, ¿qué amó más? La riqueza. Aquí dice que debemos amar a Dios más que todas las cosas. Amén. Por eso dice la Escritura que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas serán añadidas, ¿verdad? Juan 10, 28. Amén. El 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo vida eterna para los justos. Romanos 6, 22. Qué bonito ese versículo, hermano. Ahora que ya fuimos libertados del pecado. Yo no sé qué era lo que usted andaba. Yo anduve un buen tiempo bien metido en el adulterio. Algunos de ustedes quizás el alcohol, otros la droga. Yo no sé qué hacían ustedes, cuál era su situación. Pero una vez que ya Cristo nos libera, aquí dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿verdad? Ya fuimos libertados del pecado y ahora somos siervos de Dios. El fruto que vamos a tener es la santificación. ¿Se acuerda que hemos hablado de que nosotros ponemos la consagración, que es la disposición para que Dios nos llene? Un vaso, hemos hablado el ejemplo, el vaso sucio. ¿Quién agarra café en un vaso sucio? Nadie, ¿verdad? Primero se pone al chorro a que le caiga agua limpia, que se lave. Nosotros cuando hay pecado estamos sucios. Y Dios no puede obrar en nuestra vida si estamos sucios. La consagración es poner el vaso a que se lave, como uno lo mete a la lavadora, el agua lo lava y lo deja bien shiny, ¿verdad? Lo deja limpiecito. La consagración es cuando nosotros nos disponemos en la presencia de Dios a que Él nos limpie, nos sane, nos purifique, ¿verdad? Nos renueve, nos restaure. En esa limpieza es que Dios obra, el fruto es la santificación. Ya libertados del pecado y ahora siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí es que Dios hace la santificación. Dice que Él viene por una iglesia santa, ¿verdad? Sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. No es que en el momento que Él venga, viene y ahorita me limpio. No, ya no va a haber chance. A la trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. El que estaba bien se fue con el Señor y el que no, dice que dos irán caminando, uno será levantado, el otro será dejado. Dos estarán durmiendo, uno será levantado, el otro será dejado. Dos irán al molino, una será llevada y la otra. Es como estamos. Estamos santificados. O sea, esto no es una exhortación. Tenemos que buscar más del Señor. Tenemos día y noche a levantarnos. Señor, ayúdame, me pongo en tus manos, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida. Ten misericordia de mí. En la noche, Dios mío, perdona mis pecados, Señor. Límpiame, lávame. Y que cada día nosotros mismos vayamos viendo esa limpieza. Vayamos viendo que Dios está obrando, que el Señor nos está cambiando. Qué bonito ver el video ese, ¿verdad? Cuando Mercedes decía, desde que yo vine a Monte de Sión hace 3 años, la obra que Dios ha hecho en mi vida, dice, yo soy otra mujer de lo que yo era antes. Y hay testimonio de que es cierto. Su esposo me ha dicho a mí, es otra mujer. O sea, me dice, esta mujer es otra. Él es budista.
de otro país, de otra religión, es budista, no cree en nuestro Dios. Y sin embargo, ahí estaba el domingo en la iglesia y me dice a mí, yo tenía problemas con mi familia, pero el testimonio que yo veo de mi esposa, ahora ella es mi modelo, me dice. Ella es mi testimonio, ella es mi ejemplo. Y de ver el ejemplo de ella, dice, yo me he reconciliado con mi familia. Mire, él dice, es otra mujer, es otra. Su hermano, sus cuñadas, Gloria creo que la conoció. O sea, hay testimonio de que hay un gran cambio en esa mujer. Ese es el poder de Dios. Cuando vemos para atrás y decimos, sí he caminado, sí he cambiado. Pero si vemos para atrás y seguimos siendo el mismo, tenemos que decirle, Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame. Como decía Pablo, tenemos que tener buena conciencia, dice, delante de Dios y de los hombres. No puedo seguir yo siendo el mismo. Pablo, cuando el Señor lo botó del caballo, aquel que perseguía, encarcelaba y mataba, ese momento fue transformado. Cuando uno se encuentra con Cristo, no puede ser la misma persona. Cuando hay un verdadero encuentro con Cristo, hay un cambio. No puede uno seguir siendo el mismo. Amén, hermanos. Amén. Dice aquí que la santificación es el fruto y al final dice como fin la vida eterna. Amén. Veamos, nos quedamos leímos Romanos 6:22, Primera de Juan 5, del 11 al 13. El que tiene al Hijo tiene la vida, ¿verdad? Dios dice nos ha dado vida eterna, o sea, nos ha dado, cuando dice nos ha dado, todavía no estamos disfrutando la vida eterna, pero cuando dice nos ha dado es porque Dios nos ha marcado, nos ha sellado, nos ha ofrecido, nos ha prometido la vida eterna, ¿verdad? Es como cuando usted compra casa, ¿verdad? Usted compra casa, da el down payment. La casa no es suya todavía, es del banco. Pero usted tiene la promesa que va a ser suya algún día. Yo creo que ya somos partícipes. Usted ya es partícipe, su nombre está en el testamento, en el title. Está su nombre y el del banco. Pero la casa todavía no es suya. Oiga, fíjese qué ejemplo este más bonito. Que si usted paga la mortgage los 25 años, entonces puede decir al final de los 25 años, hice el último pago de mortgage, la casa ahora es mía. Y al banco le entrego unos documentos, solo está en nombre suyo. Qué bonito se ha de sentir ya dueño de la casa, ¿verdad? ¿Ah? Pero ¿qué pasa si en esos 25 años usted pagó 24 años y en el año 25 no pagó un mes, no pagó 2 meses, no pagó? ¿Qué pasa cuando usted 2, 3 meses no paga? ¿Qué sucede? ¿Qué hace el banco? ¿Verdad? Mire qué bonito ejemplo. Dios nos ha ofrecido la vida eterna. Ya tenemos, dice que tenemos las arras, el Espíritu Santo que está en nosotros, dice que es el down payment. Pero dice el que persevere hasta el fin será salvo. Hay que perseverar. Y no es cuestión de 1 año, 3 años, 5 años, 20 años. Hasta el fin, hasta que el Señor nos llame a su presencia, que nos muramos o que venga el rapto y estemos vivos y nos levante el Señor. Pero si dejamos de perseverar, hermano, en la fe, podemos perder la salvación. Podemos perder esa vida eterna. Aquí dice que Él nos la dio ya. Dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. En la fe en Cristo está la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Fíjese qué tremendo que los testigos se llaman ¿cómo? Testigos de Jehová. Y no se dan cuenta. Aquí dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. And they claim to have the Father. Testigos de Jehová. Pero cuando usted les pregunta quién es Cristo, los testigos de Jehová piensan, creen y predican y enseñan que Jesucristo es el arcángel Miguel. Grave error doctrinal, teológico, malísima la doctrina, porque Jesucristo no es el ángel Miguel. El ángel Miguel es criatura. Jesucristo es el creador. Qué gran error. Entonces el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. ¿Cómo puedo ser testigo del Padre si no tengo al Hijo? Qué gran error. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo. Sí, hermano.
Sí, cuando Jesús dice el que persevere hasta el fin será salvo, en ese perseverar es lo que Elí mencionaba, que no es solo perseverar, es permanecer en Dios. Permanecer, decía Elí. Qué mensaje, ¿va? Todavía lo estoy digiriendo yo. Porque perseverar, ¿cuántos van a la escuela? Muchachos, y terminan vagos porque fueron a la escuela, pasaron por la escuela, pero la escuela no pasó por ellos, dicen, ¿verdad? ¿Cuántos perseveran en asistir, pero no están permaneciendo? El Señor por eso le decía a Isaías, estoy harto, cansado de asambleas solemnes, porque este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Ahí está la perseverancia y el permanecer en Dios. Amén. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. En Jesús está la vida eterna. Creemos en Jesús, creemos quién es Jesús. Hermano, lea la Biblia y tenga su convicción bien sólida para que cuando se encuentre con alguien que le dice, como los mormones y los testigos de Jehová y los adventistas, que creen que Jesús es el arcángel Miguel, gravemente equivocados. Porque Miguel es un arcángel poderoso, sí. Porque Gabriel nos da la revelación cuando en Daniel le dice, yo fui enviado, pero fui detenido por el príncipe de Persia y había sido dejado allá. O sea, las potestades estaban pesadas. Gabriel, un gran ángel poderoso, estaba allá, habían arremetido contra él por 21 días, estaba en esa batalla y dice que ya había sido dejado allá y tuvo que venir, dice Miguel, a relevarme. Y él ha quedado allá batallando para que yo venga a darte este mensaje y cuando termine de darte este mensaje tengo que regresar a ir a continuar peleando con Miguel. En Apocalipsis dice que peleó Miguel y sus ángeles, pelearon contra el dragón, la serpiente antigua llamado Satanás, dice, y lo echaron a la tierra cuando él se sublevó en el reino, en el cielo. Entonces Miguel es un ángel y los ángeles son criatura. Jesucristo no es criatura, Jesucristo es el creador. Amén. Entonces no confundamos. Cuando le digan a usted que es el arcángel Miguel, reprenda al diablo, porque es una doctrina equivocada. Entonces, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo solo fue un profeta. ajá. Eso es todo lo que es. Sí, no le dan la divinidad. Los musulmanes dicen que Jesucristo, sí, tremendo, ¿verdad? Gran enseñanza, un gran profeta, pero no le dan la divinidad que es Dios, ¿verdad? Más bien Gandhi admiraba mucho a Jesús y la enseñanza de Cristo. Gandhi creía en las enseñanzas de Cristo. Y qué triste que Gandhi llegó a decir, yo creo tanto en las enseñanzas de Cristo, dijo, que si no fuera por el testimonio de los cristianos, yo me haría cristiano. Así dijo. Dijo, qué mal testimonio dan los cristianos, porque Jesús dijo, mis respetos. Las enseñanzas de Cristo, dijo, mis respetos. Yo me haría cristiano, dice, pero al ver el ejemplo de los cristianos, nada que ver. O sea, él miraba que quizás hablamos de estas cosas, pero no lo vivimos, quizás ver tanto mal ejemplo, y eso no es excusa tampoco, ¿va? Yo no digo que estaba bien el hombre, yo digo que qué vergüenza que alguien llegue a decir eso, ¿verdad? Él admiraba mucho a Cristo y seguía muchas de sus enseñanzas. Pero un día que llegue que se resucite para el juicio del trono blanco, no le va a valer de que, no, yo creí en ti, ¿verdad? Pero no te acepté porque del mal testimonio que vi. ¿A quién le va a valer la excusa de que vi mal testimonio? No, y en aquel día dice que muchos le dirán al Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, sanamos enfermos, y el Señor les va a decir, apártense de mí, malditos, no los conozco. Ese es otro tema controversial, ¿verdad? Pero como decíamos, ¿verdad? La vida eterna está en el Hijo, está en creer en Jesús. Juan capítulo 17 también habla de eso, de que la vida eterna es que conozcan, dice, al que tú enviaste, o sea, Jesús. En Él está la vida eterna. Entonces, eso es vida eterna para los justos.